Continuamos con la siguiente exponencia para el día de hoy. Hoy tenemos al técnico radiólogo en imagenología, graduado en la Universidad Central de Venezuela, aplicacionista clínico, Neomar Rodríguez, con 25 años de experiencia en el área de la salud, 16 años, de ellos dedicados al aprendizaje y conocimiento en el campo de la imagenología, especialista en tomografía computada, quien inició su formación en la Policlínica Táchira en San Cristóbal, Estado Táchira. Actualmente labora como aplicacionista clínico en Ecuador, impulsando las soluciones ACFA, Philips, CMR, es speaker de medio de contraste, inyector de empresas Gilbert, cofundador de proyectos educativos, imagenología interactiva, educación continua. Él nos estará conversando el día de hoy, entendiendo los inyectores de contraste. Excelente, bienvenido, Neomar. Buen día con todos, gracias al comité organizador por la invitación. Todo un honor para mí compartir aquí con maestros, profesores, colegas y grandes amigos, ¿ok? Ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos en algún evento presencial y compartir las experiencias de todos estos años. Okay, el día de hoy pues venimos a conversar sobre inyectores de contraste. Esta ponencia la hemos llamado Entendiendo los inyectores de contraste. Vamos a hablar un poco sobre lo básico, lo elemental y vamos a ir poco a poco subiendo hasta hablar de lo último que se está manejando con los inyectores de contraste, ¿sí? Esto pues es algo de la práctica diaria que tenemos y vamos a tener en nuestra profesión, y es muy importante que entendamos y comprendamos muy bien todos los aspectos que conllevan con los inyectores. Ante todo, pues, quiero aclarar de que no tenemos no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna casa comercial, con ningún producto en específico. Solamente, pues, las imágenes que vamos a mostrar, los productos que vamos a mostrar, solamente es para la parte académica. ¿Sí? No venimos a comparar qué producto es mejor, ni qué inyector o qué contraste va a mejorar en la práctica diaria. Solamente es imágenes referenciales. Ok, entrando en materia. Inyector de medio de contraste. ¿Qué es un inyector de medio de contraste? Pues es un sistema de jeringas ensambladas en una unidad electromecánica que desplaza los émbolos o engranajes para la administración de la medio de contraste, ¿sí? Esto lo hace por medio de una extensión de un conector que va a la vena del paciente. Esto mayormente es controlado por el operador desde una consola de mando, donde puede introducir parámetros acerca de la cantidad de contraste que va a inyectar, que sería el volumen, la velocidad con la que va a inyectar el contraste, que es el caudal, y la presión con que vamos a movilizar este volumen, ¿ok? Esto puede ser manipulado o mayormente se maneja de manera automática. El objetivo, pues, de estos inyectores de contraste es inyectar volúmenes a una alta velocidad para poder obtener una buena opacificación de las estructuras o poder obtener unos buenos diagnósticos y una buena calidad de imagen. ¿Ok? Bueno, antes que todo, pues tenemos que entender, pues, cuál es el principio físico de todo esto, ¿sí? ¿Cómo es el principio físico de los inyectores? Pues parte por el físico italiano Giovanni Battista Venturi, quien creó el efecto Venturi, y así es como físicamente trabajan los inyectores. ¿Qué quiere decir este efecto Venturi? Que en un alto volumen, yo desplazo un volumen de líquido, el cual después lo pasamos por un diámetro mucho más pequeño, aumentando su velocidad, pero disminuyendo su presión. Esto quiere decir que yo tengo un diámetro muy grande, así como, digamos aquí la jeringa, ¿sí? La jeringa es donde yo tengo un diámetro más grande, donde yo voy a colocar el volumen del contraste y lo voy a empujar, ¿ok? Lo voy a empujar a una velocidad y a una presión. Pero cuando ese contraste pasa por el conector, disminuye su diámetro, aumentando su velocidad, disminuyendo su presión, proporcionando que la inyección del contraste sea de forma más segura,
sin causar accidentes en el paciente. ¿Ok? Entonces, este es el principio físico que utilizan todos los inyectores para empujar, movilizar el volumen de contraste. Acuérdate también de que estos contrastes son muy viscosos, ocasionan mucha fuerza y por eso tiene que usarse una presión alta para su movilización. Pero cuando pasa por el conector, al disminuir ese diámetro, disminuye la presión con la que yo estoy movilizando los émbolos y los engranajes, pero me aumenta la velocidad, lo cual me permite obtener volúmenes, inyecciones mucho más rápidas para obtener opacificaciones exitosas. Hablemos entonces de los componentes de un inyector, ¿sí? Los componentes de inyector, el principal componente es la fuente de poder, ¿sí? Mayormente esta fuente de poder son accesorios que vienen, están en la consola del operador, están al lado del monitor, ¿sí? Estas consolas pueden ser de pedestal, pueden ser de escritorio, ¿ok? A veces están debajo de las mesas, a veces están en los techos, dependiendo de la instalación con la que fue realizada, ¿sí? En la fuente de poder es importante que vamos a tener los conectores para poder integrar la fuente de poder con la consola operador, con el cabezal de inyección, ¿sí? Tenemos los conectores para disparador manual, para puerto de red, para puerto de sincronización y para el puerto de servicio técnico. Mayormente todo esto es lo que obtenemos en las fuentes de poder, aparte de su alimentación de corriente, que la mayoría son de 110 voltios. También tenemos lo que es la consola de mando. Estas consolas de mando pues varían de el proveedor, su tamaño, unas son touchscreen, otras son a full color, otras solamente me indican los parámetros de inyección. ¿Ok? Aquí pues es donde vamos nosotros a poder hacer todos los ajustes de inyección. Puedo tener también almacenamiento de protocolos. Hay inyectores que me almacenan hasta de 40 a 60 protocolos, ¿okay? Para hacer una búsqueda mucho más rápida. Se pueden ver los resultados obtenidos, obtener gráficas de inyección, tiempos de inyección, y aquí mismo es donde me van a aparecer las alertas y notificaciones cuando esté pasando algún problema en el momento de la inyección. Otro componente es el cabezal de inyección. Estos mayormente están al lado del gantry, tanto en tomógrafos, resonadores, mamógrafos, donde se esté utilizando, ¿ok? Es aquí donde van a estar ensambladas las jeringas y donde se va a colocar el contraste. Hablemos un poquito de los accesorios de los inyectores. Entonces, tenemos lo que son las portajeringas. Mayormente estas portajeringas son fijas, otras son removibles. Tenemos portajeringas o camisas, también se llaman, para colocar jeringas vacías, o también tenemos para colocar jeringas prellenadas. Otro de los accesorios son retenedores de temperatura. Muy importante aclarar de que estos no son calentadores de contraste. El término adecuado de estos son retenedores de temperatura, porque después que yo tenga el contraste precalentado, yo lo monto en la jeringa y coloco este retenedor para que me mantenga la temperatura a la que fue calentado, ¿sí? Entonces, a veces tenemos un mal concepto de que usamos estos como calentadores, y el término adecuado es retenedores de temperatura, ya que estos no llegan a alcanzar una temperatura de 37 grados. Los verdaderos calentadores de contraste son estos dispositivos, cajas diseñadas específicamente para calentar contrastes. ¿Por qué digo cajas diseñadas para calentar contrastes? Porque mayormente hay cajas para calentar medicamentos, que no es lo mismo, porque los medicamentos tienen temperaturas variables. ¿Ok? Cambio en estas cajas, están diseñadas para calentar contrastes, están a una temperatura fija de 37 grados centígrados. En la mayoría de ellos tengo hasta capacidad para almacenar de 60 a 90 frascos de contraste, y lo ideal es que el contraste esté aquí mínimo 45 minutos a una temperatura fija, constante, para que pueda bajar su viscosidad a la mitad. Importante que estos almacenamientos no pueden estar dentro del gantry, dentro de la zona de exploración. Recuerde que ya las propiedades de los rayos X es fusionar, ionizar las propiedades de una molécula, y me pueden ocasionar daños en la molécula del contraste. Por tal motivo no pueden estar dentro de la zona de exploración, siempre tienen que estar fuera de la zona de exploración, mínimo 45 minutos para que su viscosidad baje la mitad. Él tarda para volver a su estado natural 45 minutos más. Estos también son disparadores manuales que actualmente existen
disparadores manual, disparadores vía remoto por conexión de red y conexión de Bluetooth. Generalidades de los inyectores, pues tenemos un funcionamiento que puede ser mecánico, mecanismo hidráulico por medio de pistones. También tenemos un funcionamiento de mecanismo de rodillo por medio de bombas. Los inyectores también se pueden ver por su diseño, que puede ser de un cabezal, 2 cabezales y 3 cabezales. Mayormente estos 3 cabezales se utilizan en Europa, son modelos europeos, no hay muchos en Latinoamérica, pero sí existen, tanto para tomografía como para resonancia. También tenemos por su límite de presión, los de resonancia magnética mayormente manejan un límite de presión entre 150 a 200 psi, los de tomografía entre 300 325 psi y los de angiografía, ¿ok? Manejan hasta 1200 psi. Compatibles con resonancia magnética, todos los inyectores no son compatibles con resonancia magnética, ya que tienen que tener un diseño, una electrónica y un cableado específico para que no hagan interferencia con el campo magnético. Por eso son un poco más sencillos, no tienen tantas pantallas digitales, ¿ok? Tanta touchscreen, sino son un poquito más pequeños, más por su electrónica debe ser muy sensible. Importante también de que tengan que tener las etiquetas que nos indiquen que son compatibles para estar en el campo magnético. Ya la mayoría de los inyectores actualmente de resonancia soportan hasta 3 teslas. Su conectividad, puede haber conectividad alámbrica o conectividad inalámbrica, dependiendo del diseño del inyector. También se puede implementar de madera de pedestal o madera de techo o cielítico. Interfaces de la inyección. Bueno, las interfaces de la inyección, recuerde que pues mayormente todas son diferentes las interfaces, solamente vamos a hablar de los parámetros más comunes que vamos a conseguir. Las fases de inyección, dependiendo del inyector que tengamos, podemos tener en inyectores de un cabezal de 1 a 4 fases, inyectores de doble cabezal tenemos fases de 1 a 6 fases, ¿ok? El caudal de inyección, pues aquí donde nosotros vamos a poner la velocidad con la que vamos a inyectar el contraste. Mayormente estos parámetros me permiten de 0.1 ml a 10 ml, lo cual me permite inyectar tanto pacientes pediátricos, adultos, sin ningún tipo de problema. Aquí es donde vamos a manejar el volumen. El volumen, recuerden que pues, dependiendo de la concentración que tengamos, se sugiere que sea calculado por kilogramo peso, según el estudio que vamos a realizar al paciente. Importante también son ver los tiempos de inyección. Estos tiempos de inyección pues me indica cuánto sería el tiempo que dura la inyección, el cual también tendría que ver cuánto sería mi tiempo de adquisición y podría yo ajustar la velocidad. Aumentando o disminuyendo la velocidad interfiere directamente en el tiempo. Otra cosa que es importante hablar es sobre el límite de presión, ¿ok? Esto sobre el límite de presión, siempre hay dudas, siempre hay gente que me dice, bueno, pero ¿cuál es el límite de presión ideal? A veces yo tengo un niño, yo pongo 100, a veces yo voy a hacer un estudio normal, yo pongo 200, a veces yo voy a hacer un estudio geográfico, yo coloco 300, 325. Bueno, el límite de presión primero va a depender del flujo, de la viscosidad del contraste, del diámetro del catéter, de la longitud del conector, ¿sí? Y cualquier resistencia de flujo que provenga de acodamientos y compresiones. Pero mayormente lo que debemos entender es que nosotros no tenemos que variar el límite de presión. Lo que se aconseja es que siempre esté en una presión máxima. ¿Por qué? ¿Por qué una presión máxima? Porque la mayoría de todos los inyectores tienen un sensor que regula el límite de presión. Yo cuando coloco un techo máximo, digamos de 325, 300 psi, no quiere decir que esa inyección yo la voy a hacer a 300 psi. Cuando yo lo coloco en 200 psi, no quiere decir que esa inyección yo la voy a hacer a 200 psi. Lo que quiere decirme es que yo le doy un techo alto para que el inyector automáticamente haga su ajuste. Igual como nosotros tenemos una resistencia en la arteria, también tenemos una resistencia en la vena. Entonces, cuando iniciamos la inyección, la presión arranca desde 0 con la intención de llegar a 325. Pero en el trayecto, a medida que él vence la resistencia de esa vena, él continúa inyectando a lo que la venció.
lo cual quiere decir que nunca va a llegar a 325 PSI. Por eso es que en las consolas yo puedo ver y yo puedo revisar en los resultados obtenidos que yo programo 325 PSI, pero dependiendo del paciente, la presión que usó fue 100, fue 80, 220, ¿sí? Pero yo no puedo estar condenando el inyector a 200 o a 100, dependiendo de que sea un niño o no, porque después viene un colega en el turno de la tarde y no se da cuenta que yo varié esos límites de presión y después a él le va a ocurrir que el inyector se le bloquea o le marca alarmas, ¿ok? Entonces recuerden que preferiblemente usar el máximo límite de presión, que todos los inyectores tienen un ajuste de límite de presión. Cuando vence la resistencia de la vena, se mantiene empujando a la presión que la venció, ¿sí? Cuando hay un límite de presión muy acelerado, ¿sí? Aparece a veces una alerta de límite de presión, a veces puede ser porque la llave está cerrada, el codo está doblado o la vía se extravasó, ¿ok? Algunas técnicas de inyección, pues cuando usamos técnicas de una sola fase, pues las llamamos bifásicas. Cuando usamos dos fases, las llamamos monofásicas. Estas monofásicas pueden ser solamente de contraste o solamente puede ser de contraste y solución fisiológica cuando tengo inyectores de doble cabezal. Cuando hacemos una inyección de un cabezal, en un inyector de un cabezal, mayormente, no sé si ustedes se han dado cuenta de que si yo tengo un pico, un realce de contraste bastante alto, ¿sí? Pero un tiempo de adquisición muy corto. Entonces, la mayoría siempre obtenemos a nivel proximal un buen realce, pero a nivel distal, a nivel de las ilíacas, se va perdiendo. ¿Ok? Bueno, eso podemos modificarlos cuando usamos técnicas monofásicas, ¿sí? Por ejemplo, usamos ya con doble cabezal, podemos usar una fase de contraste, una fase de solución fisiológica. También podemos usar una fase de solución fisiológica primero para ver la permeabilidad de la vida, después una fase de contraste y después una fase de solución fisiológica. Cuando hacemos el empuje de solución fisiológica con doble cabezal, pues obtenemos son estos resultados, ¿sí? Obtenemos un realce no tan alto, pero sí diagnóstico, pero aumentamos el tiempo al doble, ¿sí? Esto es lo que me hace el empuje de solución fisiológica. Estos empujes deben ser mayormente de 40 ml por mínimo. Ok, pero ¿cómo yo mejoro? Ya más adelante les voy a decir cómo yo puedo mejorar en un solo cabezal estas inyecciones, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una inyección en un solo cabezal, pero yo tengo un solo cabezal, pero yo puedo hacer inyecciones monofásicas, lo que llamamos en cascada. Lo que me va a hacer es alargarme el tiempo de la inyección, mantenerme en flujo constante y puedo tener resultados óptimos para tener una opacidad de manera uniforme. ¿Ok? Mayormente esto es lo que hacemos en un inyector de un cabezal con una inyección bifásica y esto también lo hemos obtenido con unas inyecciones monofásicas en doble cabezal. ¿Sí? Ok, cuando hablamos de tiempo de retardo, mucha gente utiliza tiempo de retardo, ¿sí? Dependiendo del estudio que van a hacer. Mayormente, cuando usamos tiempos de retardo, yo siempre trato de que tener un tiempo de seguridad mayor a 30 segundos para hacer estudios de tórax, abdomen pelvis o tórax, abdomen pelvis, ¿sí? Esto en tomógrafos de 6 a 16 cortes. ¿Cómo puedo yo llegar con este volumen de contraste de 80, llegar a tener mayor a 30 segundos? Pues yo disminuyo el caudal, ¿sí? Digamos que esto va a ser un estudio para exploración oncológica, no necesitamos una verdadera, una real fase arterial, que no es un estudio angiográfico. Entonces yo disminuyo el caudal, aumento mi tiempo de adquisición, pero entonces yo tengo que tener un tiempo óptimo mayor o igual a 35 segundos. Pero mi inicio de adquisición debo hacerlo a los 30 segundos, incluida la voz, que cuando la voz incluye el tiempo de adquisición, para que yo pueda tener 5 segundos de empuje cuando empiece la adquisición para poder mantener una opacidad de manera constante. Yo no puedo esperar a que termine la inyección para iniciar la adquisición. ¿Sí? Esto es muy importante de que tengamos para poder yo tener una opacidad de manera constante. Esto también es muy importante que esta técnica nunca va a superar los resultados con bolus tracking. ¿Ok? Con los software de seguimiento de contraste de cada uno de esos consoles. Solamente esto es referencial, mayormente cuando no tengamos la técnica de bolus tracking podemos hacer este tiempo de seguridad para poder tener estudios óptimos.
Algunas funcionalidades de los inyectores, pues mayormente los inyectores tienen lo que es autollenado. Yo coloco la cantidad que quiero cargar, 50, 60, 100, y él me lo va a cargar de manera automática. También tenemos lo que es el modo goteo. Este modo goteo me permite pasar una gota de solución fisiológica de manera constante para estos pacientes que tienen vía difícil y que se coagulan mucho más rápido mientras le voy haciendo la fase simple, mientras lo voy posicionando, mientras lo voy acomodando para después iniciar la inyección. Otra cosa que tenemos es, últimamente están llegando con todos los inyectores, es el dual flow. ¿Qué es el dual flow? Es lo que se llamamos una inyección mezclada en base al porcentaje de contraste. Cuando tenemos un doble cabezal, recuerde que activamos la fase 1, pasa el contraste, la fase 2, detrás viene la fase 2 con la solución fisiológica. Aquí, al contrario, es cuando usamos dual flow, quiere decir que los dos émbolos se van a mover al mismo tiempo. ¿Ok? Esto es ideal para estudios pediátricos, estudios cardíacos, para FELOTAP. ¿Qué es lo que me hace el dual flow? Evitar el efecto de flujo, va a disminuir la concentración de contraste para evitarme artefactos. Esto es, mire, son estudios de niños pediátricos que hemos hecho con dual flow. Paciente de 16 kilos, miren, fueron 16 de contraste, más 4 de solución, obtenemos unos realces óptimos. Igualmente, para protocolos de cardio, obtenemos una menos opacificación, no tenemos un lavado tan constante en el lado derecho y podemos tener reconstrucciones mucho más efectivas, así también como la parte de FlevoTap para ver malformaciones arteriovenosas. El timing bolus también es lo que utilizamos, ¿ok? Para obtener estudios de tromboembolismo pulmonar. Esto pues enviamos un bolo de contraste, después los software me calculan el tiempo en que llegó el contraste y después por medio de estos software nosotros calculamos y podemos obtener el tiempo de adquisición exacto en que va a pasar el contraste por las arterias pulmonares. ¿Ok? Esto dependiendo del tomógrafo que tengan, se puede usar esta técnica de timing bolus. La mayoría de los inyectores tienen la opción. También tenemos lo que es la opción de chequeo de permeabilidad para ver que la vía esté permeable. Hago yo lo que se llama, hacemos una inyección con un caudal igual o superior al que vamos a utilizar, pero de pura solución fisiológica para cerciorarnos de que la vía esté 100% permeable. Mayormente también estos inyectores vienen con una fase de solución primero y él se detiene, pero no hacerlo desde la consola, sino hacerlo también acompañado, hacerlo al lado del paciente. No usted desde la consola gritar, señora, me avisa cuando le duele. No, sino al lado del paciente y cerciorarse de que verdaderamente esté bien permeable. Otros software que están llegando es que por las inyecciones en cascada se está usando lo que es por medio de software decaimiento exponencial. ¿Qué es el decaimiento exponencial? Es que, por ejemplo, aquí tenemos igual 27, ¿sí? Pero entonces igual cuando es un decaimiento de que la inyección empieza en 3 ml y decae con un flujo final de 2. Entonces, esto lo hace por software, un decaimiento exponencial, me alarga el tiempo de la inyección y me permite obtener imágenes de manera uniforme en unidades Hounsfield hasta la ilíaca, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer una inyección en cascada, pero también ya vienen inyectores con estos software que se llaman decaimiento exponencial. Otro término que a veces también hay dudas es sobre la sincronización, ¿sí? Todos los inyectores no están sincronizados con el tomógrafo o con la modalidad, ¿sí? Esta sincronización es un cable, un diseño especial que se hace bajo pedido, que sale desde el gantry hasta la consola del inyector, ¿sí? Esto únicamente es para que cuando usted inicie el tomógrafo, automáticamente inicie el inyector. Esta conectividad a veces es muy costosa, a veces ya los tomógrafos Siemens ya traen por defecto, pero solamente para una marca exclusiva de inyectores, ¿sí? Entonces es muy importante que todos los tomógrafos no están sincronizados y todos los resonadores, angiógrafos no están sincronizados con los inyectores. También lo último que se está manejando son multiuso, inyectores ya de multiuso con jeringas y conectores hasta de 12 horas. Esto es para pacientes o para instituciones donde se maneja alto volumen de inyecciones. También lo último que se está manejando son interfaces con RIS, GIS, donde se va a poder mantener los datos del paciente, los datos del filtrado glomerular, los riesgos, los tipos de inyecciones, manejar estadísticas, dosis, y todo esto puede estar en la historia del paciente. Hablemos un poquito ahora de seguridad y bioseguridad
Lo importante es recordar que lo que tenemos que evitar es la embolia aérea. Por tal motivo siempre tenemos que cerciorarnos de sacar el aire de las jeringas, de los conectores, ¿ok? Otro de lo que tenemos que tener cuidado es la extravasación, ¿ok? Para esto, pues siempre hacer los chequeos de permeabilidad, hacer los chequeos de permeabilidad que vienen con los inyectores. Para esto, su prueba va a superar la prueba que se hace a mano, ¿ok? Queremos evitar esto. Mayormente, cuando ocurre esto, pues hay un algoritmo de la Revista Chilena de Radiología que nos dice que delimitemos la zona para ver dónde está el enrojecimiento, midamos, coloquemos compresas de agua fría, tomemos una radiografía si los volúmenes fueron muy altos, ¿ok? Pero lo que queremos es de que, mire cómo estaba, se demarcó para ver que 2 horas después el paciente está en evaluación y vemos que no se ha alterado, no se ha salido de donde ha aumentado el volumen, ¿ok? Se ha reabsorbido. Pero ¿qué pasa si es desfavorable? Mira, aquí está delimitado, ya va hacia el radio. Entonces lo que queremos es de que el paciente esté en observación y ya que vaya a ocurrir una cosa de estas, pues una vez cirugía vascular. ¿Sí? En algunos países estas extravasaciones ya están consideradas una mala praxis médica. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es no pasarnos de la velocidad de inyección de nuestro flujo dependiendo del tamaño de nuestro catéter. Esto sí es muy vital para evitar extravasaciones. La mayoría de las extravasaciones ocurren es por esto, más no por la presión del inyector. Hablemos un poquito de inyectores y catéteres de vías centrales. Bueno, si lo hacemos, no lo hacemos. ¿Qué nos dicen algunas bibliografías, publicaciones? La FDA dice que no hacerlo. Ok, pero aquí hay una de la revista británica de radiología de 2011 donde nos da un algoritmo y nos da ciertas recomendaciones para hacerlo. Lo primero que tenemos que ver es en el escanograma la posición del catéter. A veces los pacientes estos son de emergencia, le toman una vía central, una vez vaya para tomografía, vamos a hacer el estudio, ¿ok? Pero nosotros en el escanograma tenemos que cerciorarnos de que la posición del catéter esté verdaderamente en la vena cava. A veces está sube a las yugulares, a veces está y no están posicionados donde deberían estar. A veces están en la subclavia y este catéter debe estar en la vena cava, que eso me va a permitir que voy a hacer una inyección de manera efectiva. Y ustedes en el escanograma pueden ustedes ver de que si está o no está bien posicionado el catéter, ¿vio? Mire, por ejemplo, esta imagen, el catéter ni siquiera ha llegado a la vena cava. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando jugamos dispositivos de vía central es que los caudales no pueden ser mayores a 3, entre 2 a 3 ml por segundo para dar una mejor seguridad, ¿ok? El límite de presión, aquí sí nos sugiere que condenemos el límite de presión a 150. Cuando usamos caudales de 2 a 3, la presión nunca va a llegar a más de 150. Por tal motivo, ellos sugieren que nos mantengamos en esta presión, condenado el inyector, ¿sí? Recuerden de que lo que se quiere evitar es mayormente los accidentes que ocurren es de contaminación, obstrucción, rompimiento del catéter vía central. En muy pocos casos hay bibliografías que nos hablan de rompimiento de la vena cava. Y otra cosa que nos dicen es que después que hagamos el procedimiento, realicemos la extracción, el lavado, ¿sí? Que cercioremos de que haya retorno de sangre, hagamos un lavado de solución fisiológica y hablar con los intensivistas y considerar heparinizar la vía para que no se vaya a obstruir con el contraste. Hay ya dispositivos de vías centrales de estas marcas que aguantan PSI, o soportan PSI de 400 y manejan caudales y flujos de 5 a 10 ml, pero son dispositivos dedicados para vía central, ¿sí? Ya cuando son procedimientos ya están usándose en instituciones de alta complejidad. Cuando hablamos también de estos de dispositivos de vía central, no podemos confundirlos con implantofluid, dispositivos de puertos de titanio. ¿Okay? Los dispositivos de puerto de titanio son estos donde vemos la flecha roja, que es como una campanita, un bolsillo que va debajo de la piel del paciente que se usa para quimioterapia, ¿sí? Como lo pueden ver, también va posicionado a la vena cava. Y aquí donde tenemos la flecha verde es un catéter de vía central que va directo a la vena cava. No se puede inyectar en estos dispositivos de implantofluid, estos dispositivos para quimio. Recuerden que la quimio va pasando gota a gota y a largo tiempo.
estos dispositivos no están diseñados, esa campana, para soportar alta velocidad, ¿ok? Que la va a dañar. Esto está debajo de la piel, lo va a contaminar, hay que retraérselo al paciente, entonces eso va a ocasionar una complicación. Lo que se sugiere es que por medio de estos dispositivos jamás hacer inyecciones de contraste. Otra cosa es de que lo ideal es que seamos por la luz distal, que es la luz marrón, ¿sí? ¿Por qué? O la luz café, porque en esta luz es donde podemos nosotros pasar medicación, mayormente por la luz azul, es donde se introduce nutrición parenteral, y por la luz blanca es donde se hacen extracciones de sangre o transfusiones de sangre. Entonces, siempre lo ideal es que la medicación pase por la luz café o la luz marrón. Cuando hablamos de contaminación, muy importante es que la contaminación puede estar en nuestras manos. Tenemos que ser lavados, limpieza de nuestras manos, uso de guantes para la carga del contraste, evitar lo que se llama la transmisión o contaminación cruzada. Esto lo hacemos cuando usamos un mismo conector. Los conectores deben ser uno por paciente. Otra contaminación que utilizamos es cuando entran bacterias al contraste, ¿sí? Pirógenos que hay en el aire. Esto es cuando nosotros usamos un contraste, lo guardamos, después de ese contraste vemos que en la punta alrededor está lleno de burbujas. Eso quiere decir que ya tiene pirógenos. Mayormente cuando inyectamos nosotros estos contrastes que ya tienen muchas burbujas, ¿sí? O puede ser también con contaminaciones de solución fisiológica. Esto me produce en el paciente escalofríos, náuseas, decaimiento corporal, 3 o 2 horas después de la inyección del contraste, pero también viene acompañado de fiebre, lo cual quiere decir de que le colocamos una infección en nuestro servicio. Entonces, mucho cuidado con residuos de contraste. Si quedan residuos de contraste, mayormente en algunos servicios, los están usando vía oral, vía rectal, pero nunca vía endovenoso, porque puede ocasionar estos problemas. Cuando ustedes vean un contraste, una jeringa que está llena de burbujas, esto está contaminado. Lo ideal es descartarlo de una vez. Cuando hablamos ahora de limpieza y desinfección, no por último, pero no menos importante, ¿ok? ¿Cómo deberíamos nosotros hacer la limpieza de nuestros inyectores? Lo recomendado es de que tengamos un pañito con agua húmedo, ¿sí? Para una vez al caer una gota de contraste, de una vez pasar el paño y limpiar, o hacer esto de rutina al final de cada jornada, ¿sí? Esto realmente un paño húmedo, solamente paño húmedo, o mayormente a veces si tenemos agua tibia, también para poder quitar los contrastes que quedan sedimentados, ¿sí? En todo el inyector, en el portajeringas, ¿ok? En los émbolos, en la consola. ¿Qué es lo que queremos evitar? De que esos residuos de contraste vayan a llegar a los componentes internos de los inyectores. Mayormente estos vienen acoplados herméticamente, vienen con unos alambres trenzados que tratan de evitar el paso de contraste, pero igual pasa. Y miren cómo ocasiona deterioros y daños en las tarjetas y en las carcasas de los inyectores por no hacer nosotros una limpieza de manera automática o de una vez inmediatamente. Cuando hablamos de desinfección, ¿ok? Hay gente que hay alcohol, hay lo que es Virkon, ¿ok? Que son productos que se usan para desinfectar de manera hospitalaria. Lo que recomendamos es que no se use ninguno de estos productos, ¿ok? Porque el alcohol pues primero mancha las tapas, el alcohol es inflamable y el alcohol da conducción eléctrica. Y el Virkon, Virkon que se usa es un rojo que se usa para desinfectante, todo lo que es con el tiempo, todo lo que es de material de aluminio metalizado lo corrode y lo oxida. Lo recomendado es algunos paños que se están vendiendo a nivel de algunos países, que son estos paños son los que sugieren muchas casas comerciales, ¿ok? Para hacer la limpieza, para hacer la desinfección total de los equipos. Mayormente estos vienen con aleaciones de amonio cuaternario, ¿ok? ¿Cómo debería hacer la desinfección? Se rocía el paño humedecido con solución, se pasa en la superficie de forma circular, se seca con un paño seco. Lo ideal es que este procedimiento deba realizarse con el equipo desconectado de la alimentación eléctrica, ¿ok? Bueno, chicos, fue bastante amplio, fue muy corto el tiempo para poder ampliar un poco más, pero estoy a todas sus órdenes para alguna duda, alguna inquietud. Estos son mis números de contacto, ¿ok? También esta parte de nuestro proyecto de imanología interactiva, donde tenemos en YouTube, tenemos algunos videos sobre resonancia y medios de contraste, y estamos ahí a la orden. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben al
correo electrónico. Bueno, gracias gracias por la invitación. Espero que haya servido de ayuda esta conferencia. Excelente, Neomar Rodríguez. Muy importante tener las herramientas idóneas para la colocación de contraste y el conocimiento también adecuado de los inyectores. Muy importante manejar esas herramientas porque de eso va a depender gran parte de la calidad de nuestros estudios. El conocimiento del tiempo es muy importante, el conocimiento de presión es muy importante, el conocimiento de la preparación del paciente con una vía idónea y con un catéter idóneo dependiendo del estudio que se vaya a realizar. Muchísimas gracias, Nomar Rodríguez, gracias.